6E teníamos, pues bueno, sota, caballo y rey, lo mismo todos los días. Niveles operativos marcados para la sesión. Antes de que empiece la sesión, teníamos dos posibles zonas a vigilar para la sesión. Por arriba, puntos de control vendedores y por abajo puntos de control compradores. Niveles relevantes donde se prevé que el precio vaya a reaccionar. Pero en este caso teníamos una particularidad que, como todo, hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo estudiado y previsto en el desarrollo o cuando estemos diseñando nuestra estrategia de trading, ¿vale? Tenemos aquí un PCC, como he dicho, por la parte de abajo, donde el precio reaccionó, pero por nuestra parte no dejó ningún gatillo de entrada, aunque podíamos buscar aquí en este nivel un gatillo de entrada de compra. Pero, pues bueno, la reacción vino en un horario, concretamente sesión asiática, casi sin volumen. El volumen empezó aquí, ¿vale? Aquí hay una reacción en sesión asiática. Tenemos un impulso con poco volumen y la sesión europea empieza en este back, cosa que es muy común, ir a testear lo que han hecho en la sesión asiática, generar volumen, ¿vale? Aquí el histograma de volumen está un poco engañoso porque tenemos aquí, por comparación, tenemos aquí una noticia de impacto, una noticia que generó muchísimo volumen y muchísima volatilidad. Por lo tanto, estos son sesiones de volúmenes normales. Aquí empezaría la sesión europea y más o menos por aquí sería la sesión americana, que es donde más volumen se genera siempre. Lo que pasa es que aquí vemos, aquí puede parecer que esto es muy poco volumen, porque tenemos aquí esto, pero realmente de manera comparativa esto de aquí es lo normal y esto de aquí es lo excepcional. Por eso está bien ver el volumen de manera comparativa, está bien, pero también tenéis que tener o tenéis que saber más o menos qué cantidades de volumen se negocian en el activo, en vuestro activo. En el activo que queráis operar o en el activo que estéis operando. No solo verlo de manera visual representado aquí, sino también conocer que más de 20.000 contratos es muchísimo volumen y es algo excepcional. Más de 40.000 contratos es algo muy excepcional, ¿vale? Lo normal es tener estos niveles, son estas sesiones, ¿vale? Y dentro de cada sesión poder ver, ¿vale? Pues aquí hay una bajada del volumen, aquí hay una subida del volumen cuando nos hemos acercado a cierto nivel, etcétera. Entonces, como decía, teníamos un back aquí donde ya sí empieza a haber volumen por parte de la sesión europea. Y aquí sí que podrías tener una entrada como test a esta estructura de aquí. ¿Vale? Aquí generamos, al final es lo de siempre, como digo, sota, caballo y rey. Estructura, rompe al alza acumulativa, posible test al volumen de esa estructura, que además tenemos aquí el otro nivel relevante, ¿vale? Confluencia de niveles, esto siempre lo digo. Si hay 2, 3, 4 tipos de niveles relevantes para el precio, cada uno de ellos tiene cierta probabilidad de que el precio reaccione a él. Como digo, dependiendo del nivel, dependiendo de la hora, dependiendo del contexto, dependiendo del activo, todos estos, todas estas variables las tienes que concretar, las tienes que estudiar y saber a partir de un estudio de backtest. Pero como siempre digo, confluencia de niveles, si hay una zona, nunca van a coincidir, o es muy raro que coincidan 3 4 niveles justo en el mismo sitio, en el mismo precio. Pero si hay una zona más o menos estrecha donde se pueden juntar varios niveles relevantes. En este caso, por ejemplo, teníamos, pues bueno, los niveles dados por esta estructura, el mínimo de la sesión anterior, este PCC que teníamos marcado y pues bueno, sesión europea, comienza el volumen, tenemos un test, posible entrada para ir a buscar un impulso al alza.
Teníamos, pero el movimiento o reacción importante de esta semana la teníamos en un punto en el que yo, por mi estrategia en particular, tengo como norma prohibido operar durante eventos, durante noticias o datos de impacto. Aquí teníamos justo el precio. Esto también suele ser muy común, según en qué activos, pero suele ser muy común que vayan llevando el precio cerca de un nivel relevante justo el día o justo unas horas antes de que se vaya a dar una noticia de impacto. Cuidado con esto, si veis que el precio se está acercando o está muy cerca de un nivel relevante cuando se va a dar un dato, una noticia de impacto, suele tener reacción, o sea, en ese nivel es importante vigilar qué ocurre sobre el nivel porque suele tener importancia el nivel, ¿vale? El precio va a reaccionar a nivel con bastante probabilidad. Aquí teníamos un patrón que ya es muy típico, lo hemos visto aquí en este canal, en mi grupo de Telegram se ve prácticamente todas las semanas y es el de, creo que ya lo he puesto por aquí varias veces, shake out a un nivel, en este caso es un shake out con bastante dilatación debido a la volatilidad que genera esa noticia de impacto. Shake out, ¿qué huellas le pido a un shake out de este tipo en este nivel? Pues concretamente dos, incremento de volumen y rotación en el delta. En este caso es un shake out para volver a caer y recuperar el nivel, por lo tanto rotación en el delta a favor de los vendedores. Esto también suele ser muy típico o pistas de que el precio va a reaccionar a un nivel cuando el precio se acerca. Vale, en este caso ha sido por una noticia de impacto, pero esto suele suceder también, esta huella de aquí suele suceder también cuando no hay noticias de impacto y es una clara señal de que algo va a ocurrir, que el precio se acerque a un nivel vendedor con muchas compras a mercado en el delta, un delta comprador muy a favor de las compras y con un incremento de volumen, ¿vale? Si después pierde el nivel con un incremento de las ventas, rotación en el delta, tenemos todas las papeletas para que esto sea una entrada con bastante probabilidad de continuación. Es decir, shake out, recuperamos el nivel, test y continuación. Como digo, esto es una huella muy típica, es un gatillo de entrada que yo tengo backtesteado en varios activos porque se da con bastante frecuencia y además se dan las condiciones o las normas, las variables que mejor funcionan, que más probabilidad ponen a tu favor de que esta operación te salga bien, que es la rotación en el delta y el incremento de volumen. Pero como digo, se dan todas las condiciones de entrada que tiene estudiadas mi estrategia, menos una que es la de no operar durante datos o noticias de impacto. Y bueno, si vemos al día siguiente cómo se desarrolla la operación, pues como hemos dicho, el shake out, recuperación del nivel, test y continuación. ¿Hasta dónde? Pues no suele ser casualidad, de nuevo hasta el nivel PCC que teníamos marcados donde el precio vuelve a reaccionar. Si quieres profundizar más acerca de este tipo de análisis, en la descripción del vídeo te dejo un enlace a mi guía gratuita de introducción al trading profesional.